nosotros es la paciente gestante que es RH negativo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta paciente? Tenemos que estudiarle a esta paciente, ¿sí? ¿Cómo vamos a estudiarle a la paciente RH negativa? Resulta ser que esta paciente, sus glóbulos rojos, así como muestra esta imagen, sus glóbulos rojos no tienen, ¿sí? No tienen lo que van a hacer las glicoproteínas para darme a mí lo del factor Rhesus, entonces va a ser negativo. Y resulta ser que esta paciente en su primera gestación puede estar expuesta a pequeñas cantidades de sangre que sean positivos, ¿sí? Y puede generar anticuerpos. Esos anticuerpos van a desarrollarse y van a empezar a actuar en el siguiente embarazo. ¿Ok? No sucede en el primer embarazo. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, si tengo una paciente que es RH negativa, ¿sí? Y para que genere anticuerpos tiene que estar expuesta a una sangre distinta. Entonces, ¿a quién le tenemos que estudiar también? A la pareja de la paciente. Ojo, ese es un dato muy importante. Si la paciente tiene una pareja positiva, ¿sí? Tiene riesgo de desarrollar una enfermedad, ¿verdad? Que va a ir a atacar, estos anticuerpos van a ir a atacar los glóbulos rojos del feto porque los va a reconocer como extraños, ¿sí? La madre solo conoce glóbulos rojos negativos, todos negativos. Y cuando encuentra un positivo por ahí, lo va a reconocer como extraño, ¿sí? La primera vez no lo va a atacar, porque lo va a mirar, le va a parecer medio raro, pero todavía no tiene los anticuerpos. Si llega a generar anticuerpos, ya en la segunda gestación, ¿sí? El nuevo hijo hace RH positivo, ahí se va a acordar. Este yo ya le vi a algún lado. Este es positivo, no es igual a los míos. Y yo ya le vi, ya le conozco, es mi enemigo. Yo lo voy a atacar. Pero para que lo pueda atacar, tiene que desarrollar anticuerpos. ¿Ok? Y vamos a ir viendo de qué se trata eso. Resulta ser que en la isoinmunización RH o incompatibilidad RH, lo que nosotros vamos a tener es que los anticuerpos maternos, ¿sí? Los anticuerpos maternos que se tuvieron que haber formado, van a atacar a los glóbulos rojos del feto. ¿Ok? Al reconocerlo como extraño, va a empezar a destruir los glóbulos rojos del feto. ¿Sí? Esos glóbulos rojos destruidos va a dar una hemólisis. ¿Sí? Y el feto va a hacer una anemia, ¿verdad? Va a tener una anemia que se va a denominar hemolítica. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay hemólisis? Producto de degradación que vamos a tener. Bilirrubina elevada. Entonces, el cuadro clínico de anemia por hemólisis, en este caso hay destrucción, ustedes habrán visto anemia hemolítica por glóbulos rojos que son deformados, que al paso, ¿sí? Se destruyen, ¿verdad? En este caso estamos teniendo que la madre no los reconoce como propios, los reconoce como extraños y los empieza a destruir. Entonces vamos a tener un feto anémico, amarillo, y eso se traduce en lo que se conoce como enfermedad hemolítica fetal. ¿Ok? Para que se pueda dar todo este proceso, tiene que suceder una serie de pasos, ¿sí? Y tiene que darse condiciones.
Una de ellas es que parte de sangre fetal pase al torrente materno y que los grupos sanguíneos, especialmente el factor Rhesus, sean distintos. ¿Ok? Lo que vamos a tener es una respuesta inmune de un contacto previo, de un contacto anterior. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? En el primer embarazo, la pareja es positiva, la paciente es positiva, nace su primer hijo, es positivo, ¿sí? Van a hacer todo bien, no va a tener problema. Pero si hubo contacto y se desarrolló anticuerpos, esos anticuerpos van a quedar con esa memoria. Y cuando vuelva a haber un positivo, los va a atacar. ¿Se entiende? Entonces, de ahí a que habla que tiene que hacer un contacto previo, ¿sí? Para poder desarrollar los anticuerpos. Y eso también se da en una transfusión o si es que hay en un mismo embarazo, si es que hay desprendimiento, sangrado, placenta previa, algún traumatismo en la paciente. Algo que permita que pase la sangre positiva del feto y esté en contacto con la madre. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Esta es pregunta clásica esa, factores de riesgo. Este es mi favorito, Paciente que hace amenaza de aborto, ¿verdad? La que hace sangradito, la que tiene contracciones, pero el cuello está cerrado, era amenaza, ¿verdad? Haber tenido un parto instrumental o quirúrgico, ¿verdad? Todo lo que es invasivo en el embarazo, ya sea punción, amniocentesis, placenta previa, haber tenido un embarazo ectópico previo, ¿verdad? Trauma, accidente, alumbramiento manual, ¿verdad? Ella no alumbraba, se tuvo que introducir la mano para poder sacar esa placenta, ¿verdad? Pacientes con drogadicción, desprendimiento. Entonces, la mujer es RH negativa. ¿Tuvo algún tipo de esta situación? Puede hacer isoinmunización, puede generar anticuerpos. ¿Entiendes? Que la próxima que se embarace van a atacar. ¿Sí? Entonces, estoy aclarando esto, vamos de pasito para poder comprender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces yo siempre le pongo de ejemplo, ¿verdad? Así como cuando uno va caminando, ¿verdad? Yo soy RH negativo, ¿verdad? Soy RH negativo, él es positivo. Entonces yo me voy caminando así y le miro. Epa, I watching you. Voy a anotar la cara, este sujeto es peligroso. Anoto, guardo, genere un anticuerpo. ¿Ok? La próxima que yo le vea, lo voy a destruir, lo voy a atacar. ¿Ok? Esa es la situación cuando se genera anticuerpos. Pero puede ser que yo sea RH negativa, no me pase nada de esto y yo me vaya así caminando. Primer embarazo. Segundo embarazo. No tengo contacto con el positivo. No genero anticuerpos. No lo he visto nunca. ¿Se entiende? Porque vamos a tener pacientes RH negativa que su segundo embarazo no hay reacción de anticuerpos. Tercer embarazo, no hay reacción. Cuarto embarazo, no hay reacción. Y sus hijos salen positivos. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Tiene que haber contacto previo. Yo lo tuve que haber visto para guardar su foto, para generar un anticuerpo. Entonces la próxima que lo vea, lo voy a atacar. Pero si yo no genero anticuerpo, no lo voy a atacar. ¿Se entiende?
¿Cómo puedo generar? Por alguna de estas cositas. ¿Está? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener unas glicoproteínas en la superficie. Entonces, yo tengo un glóbulo rojo, ¿sí? En el glóbulo rojo hay glicoproteínas. Van a ser estas. Van a ser estas glicoproteínas. Esas glicoproteínas van a ser los denominados antígenos. No confundir antígeno con anticuerpo. Muy bien. Entonces, estas glicoproteínas están todos en los bordes. ¿Sí? Ellos son antígenos del glóbulo rojo. Resulta ser que el glóbulo rojo negativo, ¿sí? El glóbulo rojo negativo no tiene el antígeno D. ¿Ok? Él no tiene eso. De ahí que se lo denomina en el factor Rhesus anti-D o D negativo o sin antígeno D. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo que la falta de ese antígeno es lo que nos va a producir toda esta reacción. Resulta ser que esas glicoproteínas también están en lo que es el grupo y en el Rhesus. No confundir factor Rhesus con los grupos. ¿Ok? Resulta ser que hay estas glicoproteínas, las que están ahí en el bordecito, ¿verdad? Que son menos frecuentes, pero también pueden generar respuesta inmune. ¿Sí? Podemos tener también respuesta inmune de grupo. Por ejemplo, yo soy B positivo y mi pareja es A positivo. Y hacemos incompatibilidad de grupo. Y ese es el recién nacido que ustedes ven en pediatría, que sale amarillito, le ponen al sol y está. ¿Entienden? Que es más leve, que no da esa hemólisis clásica cuando es Rhesus incompatible. ¿Entienden? Entonces no confundir. Recuerden este cuadro, ¿verdad? No confundir lo que es grupo con Rhesus. Entonces vamos un poquito a grupo para recordar. Tenemos los distintos grupos. Y si ustedes observan, ¿qué es lo que yo les acabo de decir? Hay antígenos. El antígeno son glicoproteínas. ¿Sí? Y hay gente que no tiene un antígeno, entonces va a ser incompatible con el otro. Por ejemplo, acá, el A tiene antígenos A, ¿verdad? El B tiene los antígenos B, este tiene A y B, y este no tiene nada. Este no tiene antígenos, ¿verdad? Ahora, si yo soy A, tengo anticuerpos para el B. El B es mi enemigo. Lo reconozco como extraño porque solo yo soy el A. Entonces los del B no son mi amigo. Entonces yo tengo anticuerpos para el B. Me sigue todo el mundo, ¿verdad? Es facilito, pero hay que repasar. ¿Qué pasa si yo soy del B? Yo tengo antígeno B, el B con el B, pero no tengo el A. ¿Qué voy a tener del A? Anticuerpos. Anti-A. Yo soy anti ellos. ¿Se entiende? Resulta ser que el AB tiene ambos. ¿Sí? Y el otro va a tener anti-A y anti-B. Pero no tiene ninguno de los anti. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo tener incompatibilidad de grupo o puedo tener incompatibilidad de factor Rhesus, ¿verdad? Dependiendo de cómo se interactúen, ¿sí? Cómo sea mi mamá es A, mi papá es B, AB, ¿se entiende?
pero ese no me va a dar la anemia hemolítica, ese no me va a dar la más grave. La que me da la más grave es la del factor Rhesus. Ahora, ¿cómo denominamos lo del factor Rhesus? Vamos a ir viendo que en el factor Rhesus, para yo ser positivo o para yo ser negativo, vamos a tener en cuenta el antígeno T. ¿Ok? Todos los que tengan el antígeno D van a ser los positivos. Y todos los que no tengan el D van a ser los negativos. ¿Ah? Entonces, estos anticuerpos, que van a ser distintos al D, van a ser llamados anticuerpos irregulares o anticuerpos no clásicos, que nosotros les estudiamos como el test de Coombs. ¿Ok? El test de Coombs. Si yo pido anticuerpos irregulares, test de Coombs, yo lo que estoy buscando es si hay o no los anticuerpos distintos al antígeno. Entonces, yo hago el test de Coombs indirecto a la madre y veo si la paciente sale negativo, su test de Coombs, quiere decir que ella es RH negativo y no le vio a él, no hizo anticuerpos. Pues si yo le hago el test de Coombs a la paciente y me sale positivo, quiere decir que hay anticuerpos, quiere decir que le miren, que le he visto alguna vez y hice anticuerpos. ¿Se entiende? Vamos a ir repasando todo esto para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces el factor Rhesus componen varias glicoproteínas que la vamos a llamar antígenos. ¿Dónde están los antígenos? En la membrana del eritrocito. Y resulta ser que tenemos varias, entre ellos tenemos la C grande, C chica, D grande, E grande, E chica. Son varios antígenos, varias glicoproteínas. O sea, tiene todo un cuernito, ¿entiendes? Como el que te puso tu ex. Chin, chin, chin. Ahora, el que no tenga el antígeno D se va a llamar negativo para Rhesus D. Entonces, si no tiene D, es Rhesus negativo. ¿Ok? Y resulta ser que este factor Rhesus negativo, ¿sí? A pesar de que es el que me va a definir que sea positivo o que sea negativo, se vio de que hay varias variantes de ese antígeno. Ojo, no confundir antígeno con anticuerpo. Para generar anticuerpo tengo que tengo que verle. Ahora, resulta ser que vamos a tener que esto es hereditario, ¿verdad? Se vio que están los cromosomas, ¿sí? Entonces, yo tengo en una parte del cromosoma 1 puedo heredar ese D o no tener el D. Y de ahí salgo con RH negativo o RH positivo. Ahora, ¿qué dice acá? Negatividad o negativo para la D grande, nada, van a ser todas las madres negativas. Y este cuadrito nos muestra una pregunta de examen de la facultad, de la residencia, del internado, si te van a Alemania, en China, en Japón, que habla de la exposición mínima de eritrocitos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo mínimo de eritrocito que yo puedo mirar me va a generar anticuerpos. Y habla de que es un 0,1 ml de eritrocito. Entonces, negativo para el D, no tengo D, madre negativa, RH negativo
y me voy caminando y veo así 0,1, ya puedo reaccionar, ya puedo generar anticuerpos. ¿Se entiende? Eso es lo que dice esta cita, ¿sí? Y es tan importante porque después vamos a ver que hay una vacuna para esto y que esa vacuna cubre hasta 20 ml, o sea, cubre mucho, es muy efectiva, ¿sí? Entonces, yo necesito un mínimo de 0,1 ml y ya puedo generar anticuerpos. Y ya le puedo atacar a mi próximo embarazo. ¿Sí? ¿Se entiende? De ahí a que es importante que como es tan mínimo lo que tengo que estar expuesto, que yo le tenga que hacer la profilaxis a esa paciente, para que no reaccione. Entonces, se ha visto gran prevalencia, ¿sí?, a la inmunización del factor Rhesus, pero se vio que la paciente que no tiene vacuna y es RH negativa o negativo para Rhesus antígeno B, ¿sí?, puede dar un 16% de posibilidad de hacer su inmunización. Ahora, si es que tiene incompatibilidad de grupo, también puede dar isoinmunización RH negativa en un 2% si es que no tienen profilaxis. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que es bajo, hay los casos, y como los casos son muy severos, hay que prevenir con la vacuna. ¿Sí? Entonces, ojo porque no hay que confundir el de grupo con el Rhesus. Yo puedo tener una incompatibilidad de grupo, ¿sí? Esta es frecuente, pero no da tanta hemólisis como la que da la del Rhesus, ¿verdad? La mayoría de los recién nacidos hace incompatibilidad de grupo, pero un bajo porcentaje me va a dar manifestación clínica, que es el niñito amarillito que ustedes suelen ver en pediatría, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque estas no cruzan la placenta, entonces no llega a hacer esa reacción hemolítica como es la que hace la del factor Rhesus. ¿Ok? Entonces, le traje este cuadrito pediátrico, que tiene colorcito. Y en este cuadrito es muy interesante porque muestra, es más frecuente ver incompatibilidad de grupo, se da en el primer embarazo, dependiendo de qué grupo es la madre, va a haber la incompatibilidad con el hijo, se ve en IgG, a veces es asintomático, no le pasa nada al recién nacido, o a veces da ictericia, no hay vacunas, no hay nada para profilaxis, sí le hacen la fototerapia, o en todo caso, si es más marcado, se hace la exsanguinotransfusión. ¿Sí? El bebé que se broncea. ¿Ven? Ahora, cuando es RH negativa, negativo para antígeno D, paciente cuya pareja es positiva, así yendo todo el mundo, es menos frecuente, por suerte, no se da en el primer embarazo, tiene que haber un contacto previo, alguna exposición, ¿verdad?, para que yo genere anticuerpos. La madre tiene que ser negativa y el hijo tiene que ser positivo. ¿Ok? Las inmunoglobulinas implicadas es más grave. ¿Se hace la profilaxis? Sí, vamos a ir viendo que hay una gamma globulina anti-D que se le coloca a la paciente. Se hace de protocolo a todas las pacientes RH negativas con pareja positiva entre 28 y 32 semanas y hasta 72 horas de nacimiento si el niño nació positivo. Si el niño nació negativo, ya no se coloca la segunda dosis, se queda solo con esta de 28 a 32.
Y el tratamiento es la exsanguinotransfusión y se le hace el negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos combinar esto? Bueno, resulta ser que ustedes saben por genética que dieron en el primer año de la facultad, hay que tener en cuenta que si el padre es heterocigoto para negativo, va a tener un 50% de posibilidad de que sus hijos salgan negativos. Pero también van a haber hijos positivos con negativo recesivo. ¿Se entiende? Ahora, si el padre es homocigoto para positivo, todos van a ser positivos a pesar de que la madre es negativa. Entonces, acá todo el mundo en esta imagen. La paciente es RH negativa, ¿verdad? Primer embarazo, salió positivo. Segundo embarazo, salió positivo. Tercer embarazo, salió positivo. ¿Verdad? Todos salen positivos. No hace ella en ningún momento esa reacción, ¿verdad? Contra el D. No hace ella no genera ese anticuerpo, pero eso es porque el padre es homocigoto para el positivo. Ahora, si es que él es heterocigoto y tiene un negativo, ahí sí, cuando su pareja sea negativa, me va a hacer hijos negativos y yo ya no le voy a poner la vacuna. ¿Se entiende? Yo no le voy a poner la vacuna, la segunda dosis a ese paciente. ¿Por qué? Y porque salió negativo su hijo, ¿para qué le voy a poner? Ahora, ¿a quién le voy a poner siempre? A esta, porque siempre me hace positivos. ¿Entiendes? Y si el hijo es positivo, tiene riesgo de cruzarse y de generar los anticuerpos. Pero a esta le voy a poner, vamos a suponer que este es su primer hijo, no lleva nada. ¿Por qué? Y porque acá se tuvo que pasar el anticuerpo, ¿verdad? Y primera vez leve. Segundo embarazo. ¿Sale negativo? Me pongo la vacuna. ¿Sale positivo? Tengo que ponerle la segunda dosis porque puede ser que ahí me haya actuado. ¿Se entiende? En el primer embarazo no va a haber anticuerpos. Ahí se tienen que mirar primeramente. En el segundo sí. Me sigue todo el mundo de esa partecita. Por eso es que hay que anotar. Ustedes están ahí, vos no estás anotando nada. ¿Cómo va tu día después? No sé. La palabra es una vacuna o es un suero con anticuerpos? Es una vacuna que genera anticuerpos anti-D en la que se le carga una gamma globulina. Se le carga la gamma globulina anti-D. ¿Para qué? Y para que no me ataque si es que hay. Para que no haga la respuesta. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de mirar este cuadro, igual, si mira este cuadro, viene la paciente y nos dice, soy RH negativo. ¿Qué yo quiero saber? Aparte de los antecedentes, si tiene gestaciones previas o algún accidente previo, alguna transfusión previa. ¿Qué yo quiero saber? ¿Eh? Sí, aparte de eso. ¿Eh? El marido, el novio, o el amante, el de la, no sé, el que depende del lado, el del agua, alguien. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que pedir la tipificación de la pareja. ¿Ok? ¿Qué pasa si viene positivo la tipificación del marido? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle la vacuna en la semana 28. ¿Está bien? Y si viene negativo, también, porque todas mienten. Van a ver eso después. Bueno, entonces, tiene la paciente, ella RH negativo. Yo le tengo que pedir, ¿qué le tengo que pedir? Test de Coombs a partir del segundo embarazo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el test de Coombs viene positivo?
Piensen en esta parte. Dice, estudio de anticuerpos, test de Coombs. Entonces yo estoy estudiando si la madre le miró a él. Si sale positivo, ¿qué quiere decir eso? Que ella hizo anticuerpos. Entonces yo le tengo que perseguir a esa paciente, porque yo ya sé que ella tiene anticuerpos. ¿Entiendes? Y que le puede atacar en cualquier momento a su gestación. Ahora, ¿cómo voy a estudiar? Con el Doppler. ¿Cómo voy a estudiar con el Doppler? Ustedes se acuerdan que el paciente que era, el feto que era de madre hipertensa, ¿cómo era el flujo? A él le llega menos flujo sanguíneo, ¿verdad? Porque hay hipoperfusión. ¿Se acuerdan? Y que si yo quería regar, si yo voy a regar esta planta, ahí le voy a regar. Ahora, si quiero regar esa planta, así que está mensajeando ahí, tengo que cerrar la luz de la manguera, ¿se acuerdan? Entonces yo voy a conseguir presión, velocidad de flujo, pero poco flujo. O sea, le va a llegar agua a esa planta, pero le va a llegar poco. ¿A quién le va a llegar más? A él. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Entonces nosotros que usamos el Doppler para ver la velocidad de flujo. Si el Doppler me muestra que el flujo está aumentado, ¿sí? Y generalmente usamos la cerebral media porque ahí quiere decir que toda la poca sangre que le llega, porque le llega poquita, acuérdense que las arterias están todas estrechas, le llegaba poquita y toda la sangre manda a su cerebro. Entonces cuando se le hace el Doppler, brilla ahí el Doppler. No es que le llega mucha sangre, le llega poca pero rápida. ¿Ok? Ahora también vamos a estudiar la arteria cerebral media. ¿Qué va a pasar con este efecto? Si los anticuerpos son positivos y la madre empieza a atacar, ¿qué va a producir? Hemólisis, destrucción de glóbulos rojos. ¿Y eso cómo se traduce? Anemia. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo de esta madre? Va a decir, che, me llega buena sangre, pero la sangre que me llega no tiene oxígeno. Voy a acelerar el flujo. Entonces el flujo va a estar acelerado, pero no porque es poca sangre. La cantidad está bien, la calidad lo que está mal, porque no tiene más glóbulos rojos, la mamá los destruyó todo. Entonces la arteria cerebral media va a estar aumentada. El feto acelera el flujo. ¿Se entiende? Porque la sangre que va circulando tiene pocos eritrocitos. Entonces, si yo tengo una velocidad de la arteria cerebral media en un valor hasta 1.5, se va controlando. Quiere decir que si ya lo atacó, todavía no es tan severo. Pero si es que el flujo está muy acelerado, es porque ese feto está súper anémico, ya no tiene glóbulos rojos que le puedan oxigenar. Entonces él acelera el flujo, que pase más rápido, porque él cree que así a lo mejor le llega más oxígeno. ¿Se entiende? Acá no estamos hablando de que hay poco flujo y que tengo que acelerar para poder nutrirme. No, acá la sangre, la cantidad de sangre está bien. No hay hipoflujo, no es que hay poquita sangre porque la arteria es estrecha. Acá él acelera la velocidad porque la sangre que circula no es de buena calidad. La madre destruye todos los glóbulos rojos. Entonces el feto acelera el Doppler. Por eso se estudia, ¿sí?
Por eso se estudia la velocidad del flujo de la arteria cerebral media. Y mientras más veloz, más anémico está ese feto. Quiere decir que mayor destrucción hay de glóbulos rojos. Me sigue todo el mundo. Se está entendiendo hasta acá, ¿eh? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Si yo le he visto allá en mi primer embarazo, yo me acuerdo de su cara. Él es un RH positivo, me acuerdo yo de él. Cuando yo lo vuelva a ver, voy a reaccionar. Voy a reaccionar contra los eritrocitos del feto. Y los voy a destruir, porque no son negativos. No se tiene una D rara ahí, tiene un sombrero que dice D. Y ese no es mi amigo. Porque yo soy RH negativo, yo no tengo que tener la D. Yo no tengo cuernos. No tiene el cuernito D. ¿Se entiende? Entonces lo destruye. Ese pobre feto hace anemia porque no tiene glóbulo rojo. Eleva bilirruina, que es la destrucción. El hidrofecal, que es como la anafarca del pobre feto, se llena de líquido. Y luego se muere. Entonces, ese es lo que se conoce como enfermedad hemolítica fetal. ¿Sí? En donde la madre, RH negativa, sin antígeno D, sin cuernito D, pero que desarrolló anticuerpos. ¿Cómo sé si la mamá desarrolló anticuerpos? Y le hago el test de Coombs. Por eso que hay que saber, que me acuerdo un alumno agarró, y no sé qué macana me marcó, y le dije, y le faltaba 1 o 2 puntos, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿qué es el test de Coombs? Y no sabía que era el test de Coombs. Entonces, ¿cómo voy a entender la pregunta? ¿Cómo voy a marcar la respuesta? Entonces yo sé que es buscar anticuerpos. Es el test de Coombs, ¿verdad? Si me sale positivo, es porque hay anticuerpos. Si me sale negativo, es porque esa paciente no desarrolló anticuerpos, no le ha visto nunca al RH positivo. ¿Se entiende? Muy bien. Pero ojo, que yo tenga anticuerpo positivo, que yo tenga test de Coombs, ¿sí? No necesariamente todo esto le va a pasar a mi feto. Depende de si le ataco o no y si le ataco demasiado. Entonces, ¿cómo vamos a ver si le estamos atacando o no al feto? Por la cerebral media y por la ecografía que le vamos a hacer al feto, que va a ir mostrándonos ciertos parámetros ecográficos de que sí está afectado ya ese niño. ¿Se entiende? Puede ser que la paciente tenga test de Coombs positivo, desarrolló anticuerpos y que no le pase nada al feto. Sí, puede ser también, y que nada, y estemos todo bien. ¿Se entiende? Ojo, no todos se van a morir. Muy bien. Sí, señor. Exactamente. Entonces, la mayoría, miren un poquito, gran parte, el 50%, va a tener una anemia leve o no va a luego tener. ¿Sí? Un 25% va a ser la anemia moderada o el perníterus. ¿Ustedes saben qué es perníterus? Sí, ya hay afectación del encéfalo por la hiperbilirruinemia. Y otro 25% es el que va a darme el grave, el que le va a llevar a la muerte. ¿Entiende? Entonces, no todos van a hacer, no todos los que hagan anticuerpos su mamá van a morir. Ojo con eso. La cerebral media, vuelvo otra vez a mencionar, ¿verdad? Que es el parámetro de ecografía que utilizamos, ¿verdad? Dependiendo de la velocidad, él me traduce, ¿verdad? La hemoglobina fetal. Si está muy rápido es porque esa sangre ya está toda destruida.
no tiene más glóbulos rojos ese feto, está desesperado, entonces manda rápido, rápido sangre, ¿se entiende? Quiere decir que está muy anémico, quiere decir que la mamá ya está destruyendo todo lo que hay, ¿sí? Entonces por eso él acelera la sangre a su cerebro. Ese es el clásico fetito que se queda quietito, no se mueve, y toda la sangre trata de enviar a su cerebro para sobrevivir, porque la sangre que circula no tiene glóbulos rojos. Se murieron todos sus glóbulos rojos. Ahora, cuando la anemia fetal está establecida, yo puedo ver lo que es en el feto, cómo se va a ir traduciendo. Puede aparecer un feto con hepatomegalia, puede aparecer un feto con polidramnios, con ascitis, ¿verdad? Que tenga un derrame pericárdico. Esto se ve en la ecografía, ¿sí? Ojo porque resulta ser que la vida real, las pacientes o llegan para parir sin ninguna ecografía, y a veces nos encontramos con esto. A las 3 de la mañana, bolsa rota, ¿verdad? Y nace el feto y encontramos un feto ahí los Simpsons, ¿verdad? Entonces, o viene la paciente de 39 semanas con su única ecografía, sin tipificación, sin VIH, sin nada. Me hice esta ecografía. Y tu prenatal no me hice. Y tú tenés grupo sanguíneo, ¿sabes? No. ¿Se entiende? Y en esa única ecografía puede decirnos alguno de estos parámetros de que hay anemia en el feto, de que hay una reacción de esos anticuerpos. ¿Se entiende? Pero estos son estadios avanzados ya. ¿Sí? No es que la madre RH negativa, su feto sí o sí va a ser ascitis. No necesariamente. Para eso yo tengo que medir la velocidad del flujo de la cerebral. Si está dentro del rango, estamos bien. Si no hay ascitis, estamos bien. No hay polidramnio, no hay nada de hidrops, estamos bien. ¿Se entiende? Ahora, si yo encuentro ya estos parámetros, quiere decir que hay una anemia muy marcada ya en ese niño. ¿Sí? Es importante usar el ADN fetal libre, él nos va a mostrar el grupo sanguíneo del feto, eso podemos saber ya antes, ¿verdad? Y lo ideal es que si hay un riesgo de incompatibilidad o yo demuestro de que hay una reacción de anticuerpo que sale de efectos positivos, ¿verdad? Lo ideal es hasta las 36 semanas ver si hay posibilidad de transfusión y eso luego se saca ya ese efecto generalmente a las 37 semanas. ¿Sí? Ahora, lo ideal sería la transfusión, ¿verdad? Ya cuando se está estableciendo. O si es que no se logra eso y ya aparece una ictericia severa, ya después de que nazca la sanguínea o transfusión, ¿verdad? Del recién nacido. Esta es la vacuna que se utiliza, ¿verdad? La inmunoglobulina anti-D, que nosotros le decimos, ¿verdad? Es muy conocido su marca, se llama Camro, ¿verdad? Esta inmunoglobulina, como dice ahí, tiene la D, ¿verdad? Resulta ser que, ¿a quién le vamos a poner? A la mamá. La mamá no tiene la D. ¿Se entiende? Ahora, hay una pregunta en el examen que todo el mundo le pifió y decía, una madre negativa tiene test de Coombs positivo y está en la semana 28. ¿Le van a aplicar o no le van a aplicar la vacuna? No. ¿Para qué? Ya hizo anticuerpo. El objetivo de esta vacuna es aplicar antes de que nos haga, porque si ya hizo, ¿qué? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, vamos a ir viendo que tiene sus indicaciones, ¿verdad? Esto se pone, ojo acá lo que dice, porque era la trampa de esa pregunta del examen. Anti-D, ¿verdad? A todas las no sensibilizadas
que son negativos para el D, no tiene el cuerno D. ¿Se entiende? Que tengan su pareja positiva. A todas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A todas. No sensibilizar. ¿Qué es sensibilizar? Anticuerpo. Si yo ya estoy sensibilizada, ¿sí? Si yo ya generé anticuerpos, ya no hace falta. Ya está con anticuerpos. Test de Kunz positivo. Lo que yo tengo que hacer es control ecográfico y control de cerebral media. Si la pareja es negativa. ¿Qué? ¿Negativo con negativo? No, si la mamá es positiva y la pareja No, esa no pasa patología solo es solo de la de madre. la madre. Si la mamá es positivo, no va a ser anti-D. ¿Se entiende? No va a ser incompatibilidad del D porque si ella es positivo, tiene el cuerno D. ¿Se entiende? Solo madres negativas, negativo para antígeno D. ¿Cómo? Entonces está bien. Ahora, Então, a partir da segunda gestação, comigo. o, pausa ahí, o algún factor de riesgo. Ojo con eso, ¿eh? Después. Se o feto, a primeira gestação, o feto foi positivo. A partir da segunda, o feto também é positivo. Não precisa da vacuna ou não? Sí, porque el feto es positivo. Mas ela já não teve. No, porque la vacuna dura un promedio de 1 o 3 meses. En todas las gestaciones se tiene que colocar. Ese es un error frecuente. Vamos a llegar a esa parte. Espera ahí. Muy bien. Primera dosis. La segunda. Esta es pregunta de examen. La segunda dosis. ¿A quién le coloco? Le coloco otra vez a la mamá, ¿verdad? Pero si su hijo fue positivo. Si su hijo es negativo, no hace falta. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Entonces, acá, esta paciente RH negativa, a las 28 semanas yo le pongo la primera dosis. Nace y nosotros vamos a avisar al pediatra, ¿verdad? Paciente RH negativo, favor ver tipificación de RN para segunda dosis. Viene el pediatra y me dice, mira, salió negativo. No se coloca. ¿Ok? Ojo con las modas raras, porque van a encontrar médicos medio loquitos por el camino, que les va a decir que la vacuna anti-D, esta, solo se coloca después de que nazca el feto. Error, está mal. Ojo con eso. Y te van a decir, no, ese se coloca, ustedes le van a decir, no, doctor, doctora, prójimo o prójima. Se coloca entre 28 y 32 semanas a todas las RH negativas. Y te vas a decir, no, solo cuando nace. Y si es positivo, mentira, esa ya es la segunda dosis. Ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa con lo que dijo la compañera? La compañera dijo, bueno, me embaracé, ¿verdad? ¿Qué hago en el siguiente embarazo? Vuelvo a colocarle entre las 28 y 32 la primera dosis. Siguiente embarazo, vuelvo a colocar. En todos los embarazos se coloca. No, es que este no es una vacuna que vos te pones y te pones después ahí una vez como la fiebre amarilla. No, o cada 10 años, no es así. En todos los embarazos se tiene que ir colocando. Entonces, con 1500 unidades, la inmunoglobulina anti-D clave, chicos, clave, negativa, no tiene el D, no tiene los cuernos, no sensibilizada, no isoinmunizada, me trae test de Kunz negativo, no tiene anticuerpos,
yo le voy a poner. ¿Se entiende? Me sigue todo el mundo. Más aún viene la hasta dentro de 72 horas después de que haya nacido, si su recién nacido fue RH positivo o tiene el cuernito de, tenemos la segunda dosis. Si nació negativo, no hace falta la segunda dosis. ¿Entienden? Si nosotros le colocamos entre la semana 28 y 32, se reduce hasta un 0,3% la posibilidad de generar anticuerpos. Muy efectiva esta vacuna. Las RH negativas que hayan hecho abortos o fetos o pérdida de fetos muertos, o que hayan recibido algún procedimiento invasivo en su gestación, se tienen que colocar. Ojo con eso. Me sigue todo el mundo. Yo soy RH negativo. Tuve un aborto. Tengo que colocarme la vacuna. ¿Se entiende? Porque no sé qué es lo que aborté. Lo ideal sería es ver el grupo sanguíneo de esa pérdida. O tuvo un parto de feto muerto. ¿Se entiende? Porque ahí yo, al ponerme esta vacuna, voy a evitar desarrollar los anticuerpos. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me vuelva a embarazar, yo no voy a hacer los anticuerpos. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, esta vacuna anti-D, ¿verdad? Generalmente la inmunización se da por esa hemorragia fetomaterna que hay durante el parto, ya sea vaginal, quirúrgico, ¿sí? Lo ideal es para el posparto, ¿verdad? Hasta 72 horas. Me lleva a disminuir hasta el 90% de la aloinmunización. ¿Qué quiere decir eso? RH negativa. Primer hijo. Parí positivo. Pónganme la vacuna dentro de las 72 horas. Me va a proteger para que yo no me cruce para mi siguiente embarazo. ¿Se entiende? Y en las 28 semanas, cuando se coloca, evita que en el tercer trimestre hasta un porcentaje muy bajo, de 0,3 a 0,1, para que no haya paso. Si yo hago anticuerpo, no va a pasar. ¿Se entiende? Si yo hago anticuerpo, después no va a pasar. Me sigue todo el mundo. Pero para poder ponerle el test de Kuhn tiene que ser negativo, no tiene que tener anticuerpos la paciente. ¿Sí? Por eso les digo, vayan anotando estos datos. Pues, sí, cada trimestre vos vas pidiendo. La vida media, máximo un mes. Por eso se le coloca en todos los embarazos. ¿Sí? Y van a escuchar a algunos médicos loquitos que les va a decir, no, ella ya se puso la anti-D en su otro embarazo. No hace falta ponerle. Mentira. Error. Ojo con eso. Vamos anotando. Entonces, y acá está otro dato. ¿Cómo ustedes conocen Luisito Comunica? Vaya dato perturbador. Y dice, protege contra la hemorragia fetal hasta 30 ml de hemorragia y de sangre y 15 ml de eritrocitos puros. ¿Y cómo era la pregunta mundial? Que si vos te vas a rendir en Australia te van a preguntar, si te vas a rendir en Japón te van a preguntar. El mínimo de contacto 0,1 ml. Imaginen todo lo que protege esta vacuna. Por eso que me baja el porcentaje a 0, monedas, ¿verdad? Es muy efectiva, pero hay que colocarla, ¿verdad? En ese periodo de profilaxis. Hola, eso que te dicen, no, ya se colocó un embarazo, no hace más falta los otros. Mentira. Solo si su bebé nace positivo se coloca una dosis la vacuna. Mentira. Protocolo 2832. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez a esta imagen, ¿verdad? Porque esto es lo que estábamos viendo.
Yo tengo que ver, ¿esta señora es negativa o es positiva? Si es positiva, no importa, eso no tiene nada que ver acá. Acá es la negativa, no tiene la D. Entonces yo hago estudio de anticuerpos. Si es negativo, no hay anticuerpos. Si es positivo, los anticuerpos, tengo que estudiarle ya al feto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué tan rápido pasa la sangre? ¿Es tan anémico el feto? Sí, porque la sangre que tiene no es poca cantidad, es de mala calidad. Se le murieron todos los lóbulos rojos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y los pacientes van a ser así, ¿verdad? Esta, por ejemplo, una paciente que tiene 2 gestaciones y es RH negativa. Entonces, a esa paciente yo tengo que averiguar su pareja y tengo que ponerle en la semana 28 la primera dosis y hacerle el test de Coombs. Si su test de Coombs viene negativo, 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 genial, se espera que nazca el feto. Si nace negativo, no se pone la segunda dosis. Si nace positivo, se pone la segunda dosis dentro de las 72 horas. ¿Sí? ¿Se puede repetir después de la vacuna? No, porque ahí no. Se puede repetir pós la vacuna para ver efectividad. Ah, eso sí, vos vas controlando para ver si hay reacción de anticuerpos nada más. Yo tengo de cómo se muestra el anticuerpo regular. Bueno, anda el internet, no sé qué le pasa al internet. Vamos a ver, para mostrarles.